Y está con nosotros el doctor Nelson Baldeón. Él es analista en materia petrolera y siempre recurrimos al doctor Baldeón para abordar temas relacionados con lo que está sucediendo ahora mismo en el ámbito hidrocarburífero en nuestro país. La producción de crudo en el Ecuador, y esto no es un secreto para nadie, se ha desplomado en los últimos años. Yo quisiera preguntarle, doctor Baldeón, de entrada, ¿cuándo es que se profundiza esta crisis petrolera en nuestro país y qué intereses habría detrás de cada vez minar más y más, no solo la producción petrolera, sino también las condiciones de las empresas estatales que se encargan de explorar y de explotar los campos en el Ecuador? Bienvenido, buenos días. Alexis, muy buenos días, un buen día para toda la audiencia. Mire, es increíble en el Ecuador, un país con reservas petroleras, que se ve una declinación del 22% y más la salida del Yasuní TT, estaríamos hablando casi de un 30% de declinación productiva, lo cual ha sacado en el Ecuador en los reportes internacionales de ser un país petrolero. Creo que la última ronda intracampos que realmente se hizo con seriedad en el Ecuador fue al final del gobierno del señor Moreno, pero ya se veía una tendencia declinatoria. Recordemos que en el 2014 el Ecuador llegó a un pico de 550,000 barriles, donde se comenzaron a licitar campos, incluso a empresas internacionales de renombre que permitía justamente atraer tecnología e inversión. A partir de ahí no hemos visto mayor actividad en un sector neurálgico que mantiene y sustenta la dolarización del Ecuador, que le genera divisas. A partir del último gobierno, del anterior gobierno, pues básicamente hemos visto una situación bastante declinatoria que ha privilegiado justamente las importaciones en el Ecuador. Vimos una tendencia donde el Ecuador pasó a ser un país casi neto importador de derivados y casi bajo en producción petrolera. La situación ante la falta de conocimiento en el sector, falta de autoridades, ya que la rotación ha sido tan grande, ha hecho que justamente veamos este momento una tendencia fuertemente a la baja de la producción, donde Petroecuador no ha encontrado justamente un camino que le permita ese liderazgo para crear justamente campañas de perforación, exploración, que le permita justamente encontrar esas reservas y que le dé todo ese potencial que tiene el Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista, estos años, por lo menos estos 4 o 5 últimos años, han sido desastrosos para la industria. Las gráficas indican, los análisis los tenemos, que realmente asusta, ya que esas zonas que dependen del petróleo, donde debería haberse hecho solo la consulta del Yasuní, en esta zona donde ganó el no, porque es la zona de impacto, la que ahora está justamente una pobreza extrema, azotada por la violencia, porque la industria generaba mucho trabajo, haga que realmente esté en una situación crítica donde realmente esté a la deriva la industria en general. Ahora, en el tema de Petroecuador, repito, este tema de no poder tener la capacidad inmediata que le permita justamente sacar estos activos que no han podido producir por la falta de dinero, de presupuesto, de ineficiencias, justamente pasarlos al ministerio para que se comiencen a licitar, como en su época se hizo, licitar campos petroleros de iniciativa privada que tienen el presupuesto. Pues esa falta de gestión, creo que en este momento es una decisión ya de país, de un presidente que tenga la decisión política que le permita justamente generar un decreto de emergencia para levantar una producción. Mientras no veamos eso, el sector va a estar bastante complicado, ya que ha venido trabado el anterior gobierno y durante este periodo de gobierno sumamente trabado, y que no permita justamente tener el dinamismo que se merece y que otros países le están tomando en cuenta. Sin tomar en cuenta la ideología política, países de izquierda y derecha están generando una explotación responsable de los recursos que le permita justamente tener incremento de producción, es decir, operar campos petroleros para incrementar producción. A ver, ahí yo sí quisiera mencionar un tema que ha sido fundamental los últimos años, Nelson, y que derivó en un pronunciamiento popular mayoritario durante la consulta del año pasado, que tiene que ver con respecto de dejar el crudo bajo tierra en el ITT. Y es, digamos, una decisión amigable con el ambiente,
revolucionaria puede ser, desde todo punto de vista, sí, porque es resignar recursos que están bajo tierra en suelo ecuatoriano, pero que significa justamente eso, ¿no? Resignar una N cantidad de recursos económicos que a la larga un país pobre como este, con una cantidad infinita de carencias, de necesidades, de urgencias, tiene. Y bueno, pues por decisión popular, motivados por toda esa onda protectora del ambiente, el país decidió dejar el crudo del ITT bajo tierra. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Porque vemos que la producción petrolera no cesa, no para. Claro, el problema es que hay lugares desérticos en donde hay producción petrolera y el daño ambiental es mínimo, casi nulo. El problema es que acá tenemos el petróleo bajo tierra, pero en una de las zonas más biodiversas del mundo. Otra pregunta que cabe hacernos ahí es, ¿existe actualmente la tecnología suficiente, la técnica suficiente para evitar que los daños y los impactos en el ambiente sean como los que provocó, por ejemplo, en su momento Chevron durante su paso en Ecuador? Creo que vale la pena conversar y analizar sobre esto también a propósito de la decisión tomada democráticamente en las urnas, Nelson. Alexis, el petróleo no hace daño. Lo que hace daño y que genera los gases de efecto invernadero, que es lo principal argumento ambientalista, es justamente el CO2. Para eso existen las tecnologías net zero y la de captura, carbon capture, que se llama la captura de carbono. Entonces, básicamente, las tecnologías existen. De lo que pasó hace años por estos temas petroleros, que han habido muchas catástrofes, pues básicamente los efectos tecnológicos han ido creciendo, ya que es una industria altamente técnica que aprende del error. Y básicamente todas estas tecnologías se desarrollan en laboratorios de universidades de prestigio mundial que permiten justamente a través de ese error ya no cometerlos. Pero son mínimos comparado al beneficio que ha tenido la humanidad en tema de medicinas, en tema de comunicaciones, porque el petróleo da energía. Tanto así que el mundo al día de hoy, en el reporte de Standard Chartered, acaba de mencionarse que junio pasado el mundo está consumiendo 103 millones de barriles de crudo al día. Si hiciera tanto daño a la humanidad, ¿por qué seguimos consumiendo el petróleo? Es una energía barata. Ante esas circunstancias, la decisión tomada en el ITT, tomemos en cuenta que fue una decisión, primero, yo creo que fue política, por hacer daño a un gobierno anterior que había tomado la decisión, y ante esas circunstancias, esa decisión creo que no fue nunca fundamentada, ya que la licencia ambiental y los estudios bióticos que tiene la zona nunca demostraron impacto ambiental negativo. Al contrario, que ahora el abandono de un campo va a permitir que grupos irregulares se introduzcan en estas zonas que van a estar abandonadas porque ya no va a haber actividad petrolera, seguridad petrolera y ejército, porque es muy difícil, zonas inaccesibles, va a estar protegiendo la minería ilegal y la tala de árboles, que básicamente eso es mucho más dañino que una operación petrolera que está altamente controlada con una licencia ambiental de última generación, con estudios bióticos probados. Eso nunca se tomó en cuenta. Y sí fue una consulta nacional, pero en la zona de impacto ahí ganó el no. Entonces yo creo porque ellos se dieron cuenta justamente de los beneficios de educación, comunicación, seguridad, agua potable, trabajo en la zona y permitir ellos vivir. Entonces yo creo que en ese tema, creo que la consulta tenía que ser específica en el punto de impacto. Ahora, en el mundo, ¿qué está pasando? Nueva Zelanda, Noruega, que son países altamente biodiversos, ambientalistas, están generando nuevamente licencias ambientales. Un país biodiverso que vive del turismo, República Dominicana, está haciendo exploración petrolera. Un país mega diverso como Guyana y como Surinam están apostando al petróleo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, en este punto ya no ideología, sino pragmatismo. Mire lo que está pasando en México. La presidenta Sheinbaum acaba de comenzar a hablar con privados, justamente hablando específicamente del grupo del señor Carlos Slim, para a través de delegación privada comenzar a incrementar producción petrolera, porque Pemex ahorita tiene una deuda de $100 millones. Es una empresa en términos económicos ineficiente y operativamente, pero ante esas circunstancias buscan la sinergia básica de esto de la parte privada con lo que se tiene para incrementar producción. Están hablando de un incremento de producción del 54%, los reportes. Colombia básicamente acaba de hacer la semana pasada un anuncio de 3 millones de barriles de producción de crudo. Hablemos de un extremo también, el tema argentino.
Vaca Muerta, un campo que también nació como el Yasuní, sin perspectivas, ahora está llegando al millón de barriles, está permitiendo justamente buscar divisas para el país. Nuestro país vecino, Perú, se está apalancando en el tema de producción de gas, en el tema de producción de hidrocarburos para apalancar el crecimiento que quieren del 4%. Aparte la minería, siendo un país netamente minero, le está apostando al petróleo. Entonces, esas son las circunstancias regionales y geopolíticas de lo que está pasando para llegar a una producción diaria de consumo. Está el mundo en 103 millones de barriles de crudo. Entonces, hablando en términos pragmáticos, creo que existen las tecnologías, pero sobre todo el mundo sigue dependiendo. Yo no entiendo en el Ecuador cómo vamos a tener barcazas térmicas. Sí, ¿de dónde va a sacar los combustibles? Lo que se tendría que hacer inmediatamente en el Ecuador es incrementar la producción, arreglar la refinería de Esmeraldas y tener un combustible barato para poder quemar en estas termoeléctricas que permitan evitar los apagones en los estiajes. Y creo que ahí vale la pena también preguntarse, Nelson, si el costo del cierre de operaciones del ITT lo tiene ya cubierto, financiado el Ecuador, y a cuánto va a ascender. Porque me imagino que así como fue tan costosa la obra para instalar toda la capacidad para que las estatales empiecen a operar, yo me imagino que desmontar todo aquello va a tener un costo altísimo para el país, considerando que hay que tener, digamos, todos los cuidados necesarios para no impactar en el ambiente. Más las demandas por incumplimiento de contrato, básicamente, porque estas circunstancias no dependen de ellos. O sea, es terrible lo que se le hizo al Ecuador. Mire, no solo hablemos de los 50,000 barriles que tenía este momento produciendo el campo ITT. Es un campo virgen a pesar de que en esa zona ya había producción petrolera desde hace 30 años. O sea, no es nuevo. Por eso yo creo que la mala fundamentación de ambientalistas justamente que desinformaron a la sociedad le va a pasar una factura enorme al Ecuador. Si es que estamos hablando en términos de producción de ese campo, estamos hablando de 130,000 barriles diarios de producción que se tenía planeado. O sea, no solo se pierde los 5,000 y lo que se invirtió los 1.500 millones de dólares para poner a andar este campo. Es justamente tener y adquirir todo el conocimiento, la herramienta, todos los técnicos que se necesitan importar, porque en el Ecuador no existe esa experiencia, ni en el mundo existe para poder cerrar. Aproximadamente se habla de 2.500 millones de dólares del presupuesto de cierre. Si el Ecuador, este momento, Petroecuador no tiene un centavo para comprar un lápiz, si no puede incrementar la producción, si hoy en la mañana cayó 2,000 barriles más y aumenta los casi 15,000 barriles que vienen en 15 días cayendo, que es una declinación del 23-24%, va a llegar a un punto de declinación del 30% de producción petrolera de un país, como dice usted, pobre pero rico en recursos. Estamos dejando todo bajo tierra para que luego las tecnologías como las nuevas plataformas que tienen perforación en racimo vengan a otros países de la absorban sin ningún problema, porque ahorita están llegando a 10, 12 kilómetros, algún día llegarán a 30, 40 kilómetros y se absorberán, porque bajo tierra no sabemos ni cómo delimitar los territorios nacionales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el Ecuador no tiene el presupuesto para cerrar ese campo. Segundo, no hay un plan que realmente que se conozca. Y tercero, no hay la licencia ambiental para saber cómo se va a proteger este medio ambiente que se habla de tan diverso, que creo que meter maquinaria pesada para sacar miles de kilómetros de tubería que están bajo tierra y dejar como ellos quieren, prístino, como si fuera una vegetación virgen, va a ser sumamente difícil. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la reflexión nuevamente viene a los candidatos presidenciales a dejar de manosear el tema petrolero y poner gente técnica. Lo que se pide básicamente a los candidatos es nuevamente decirnos quién va a ser el ministro de Economía, el ministro de Hidrocarburos o Energía y el ministro de Ambiente, para saber realmente si van a tomar decisiones estratégicas que le convengan al Ecuador en base a la geopolítica que está pasando en el mundo. El tema del WTI es un cardiograma, sube y baja, sube y baja. La semana pasada bajó casi a 70, y hoy se dispara nuevamente sobre los 75 por los temas geopolíticos. Lo único que tiene que centrarse el Ecuador, a diferencia del precio, es producir para tener esos ingresos que le permitan al Ecuador generar trabajo y dar actividad en las zonas petroleras, porque si no, eso realmente va a ser una bomba de tiempo que, como decía un artículo en la mañana, un medio, el Ecuador tiene hambre. Ahora, Nelson, un asunto adicional a propósito de lo que acaba de mencionar es
digamos, los candidatos presidenciales probablemente deberían empezar por decirnos a los ecuatorianos cuál es su visión con respecto del manejo de los sectores estratégicos, quizás no hablando única y específicamente del tema petrolero, hidrocarburífero, sino también, por ejemplo, de lo que va a pasar con la minería, de lo que va a pasar con el tema eléctrico y demás, para saber si es que van a tomar o adoptar una postura más soberana en defensa del país, o si van a salir en defensa de los intereses de privados, por un lado, de privados o de empresas transnacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque usted habrá revisado ya la denuncia que hicieron desde la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo, que señalan que desde el Viceministerio de Hidrocarburos del actual gobierno, el señor Noboa, se busca que Petroecuador devuelva el campo Sacha, considerado la joya de la corona, para entregarlo a manos de extranjeras. La misma intención existe con los bloques 16 y 67. El afán por entregar nuestros recursos es tal que se pretende ignorar la ley de hidrocarburos, la cual no permite la transferencia de campos en producción gestionados por la empresa estatal a empresas privadas. Esta opción solo es válida para campos marginales. ¿Qué decir sobre esta denuncia que han presentado desde la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de Energía y Petróleo? Mira, Alexis, yo tengo dos observaciones de ahí. Una, en el 2014 el gobierno del presidente Correa logró exitosamente delegar campos petroleros a iniciativa privada y sin salir de activo de Petroecuador. Hablemos del bloque Auca, hablemos del bloque Shushufindi. Han incrementado producciones que estaban en 30.000, 40.000 barriles, 70.000 barriles. La delegación privada no significa privatizar, eso hay que ser absolutamente claros. Bajo la modalidad de, corríjame ustedes, de prestación de servicios o participación. Tiene que ser un contrato de participación. Si se delega al Ministerio de Energía y Minas, tiene que ser un contrato de participación, porque el de servicios tiene que estar dentro de Petroecuador. Y está demostrado que es un modelo exitoso que le ha permitido justamente a Petroecuador incrementar la producción. Y eso le ha mantenido, digamos, en las circunstancias de declinación algo estable, esos 200.000 barriles que tienen justamente delegados internamente a través de un contrato de servicios. Pero hablando de si es que vamos a hablar de que quiero mantener campos, por ejemplo, bloque 16, que lastimosamente el gobierno pasado del señor Lasso ofreció hacer una licitación y le sacó a los canadienses que ofrecían $300 millones para mantener ese activo. Pasaron a Petroecuador, las facilidades están totalmente despedazadas, se han robado maquinaria, los campos han caído la producción en el 50%. ¿Para qué quieren mantenerlos si no tienen dinero? O sea, gracias a Dios el Ecuador tiene préstamos para pagar los sueldos. En algún momento dado no va a dar para pagar los sueldos. O sea, no sacan nada teniendo campos improductivos. La sugerencia al Ecuador es básicamente licitarlos a nivel internacional. Ahora el Ecuador tiene casi 100.000 barriles de iniciativa privada. Está en NAV, están varias de Gran Tierra canadienses que están justamente operando eficientemente y tienen sobre todo el dinero, el presupuesto. Mire, en el tema de Sacha, todos hablamos que es la joya de la corona. Lo mismo es AUCA y está dentro de Petroecuador, delegada a iniciativa privada, como el Banco del Pacífico. El Banco Pacífico está realmente 50% del Estado, el resto es accionistas privadas, le mantiene eficiencia, le mantiene rentabilidad y está bien administrada. Eso significa justamente estas delegaciones que en México, veamos el nuevo gobierno, están buscando apalancarse justamente en iniciativa privada para incrementar producción y lo han hecho en 250.000 barriles. Ahora, volviendo al tema, Sacha tiene un potencial de 130.000 barriles. Lo que pasa es que Petroecuador no tiene el dinero, ni el Estado tiene el dinero para pasarle. Segundo, ¿quién les va a pagar el presupuesto para una campaña de perforación que serán unos $1.000 millones? Entonces creo que en este punto de vista hay que ser bastante pragmáticos y creo que a veces digamos, estos mensajes más confunden a los inversionistas internacionales que en el Ecuador. Repito, no es que hay la estabilidad jurídica ni la confianza legal, pero existe algo que no tienen otros países, que es petróleo. En República Dominicana están tratando de buscar hacer offshore profundo para realmente buscar algo de petróleo. Entonces, somos bendecidos porque tenemos recursos, pero a veces somos maldecidos porque no hacemos entender bien lo que ha pasado en el Ecuador, que realmente ha funcionado. Para cerrar este tema, yo le preguntaba también hace un momento, Nelson, digamos, ¿no habrá una estrategia detrás de
y no solo pasa con con las petroleras estatales, ojo, esto también ha pasado con las telefónicas, con las propias hidroeléctricas, desde el propio Estado, quienes han llegado al Estado, quienes llegan con esa mentalidad de decirle a la gente, desinformándole que lo público es malo, es ineficiente, no tiene capacidad operativa, etcétera. Ese afán de tratar de minar la imagen de lo público, no tiene un afán que no sea distinto al de beneficiar a sectores privados y entregar estos sectores estratégicos nacionales a sectores privados en la economía. Mire, hablemos de dos temas. Uno, creo que el Ecuador ha sido más perjudicado por el tema de haber privilegiado las importaciones petroleras. Eso le ha sacado un durísimo golpe al Ecuador en temas financieros, y creo que lo hablamos justamente con usted, Alexis. Creo que comprar barril a $170, mientras Rosneft te vendía en $65 el barril de diésel, eso es un crimen que está justamente generando hambre en el Ecuador. Pero más allá de eso, mire, yo le voy a poner el caso de Brasil. ¿Sí? Brasil, está un presidente Lula. En los 90, y es un caso, como siempre lo digo, esos los MPAs de Harvard, el presidente, espero lo haya leído, habla de la crisis energética de Brasil de los 90. Eso en MIT, en economía energética, es un caso icónico de cómo se resolvió un problema que ahora le permite a Brasil tener un GDP correlacional justamente con lo que es el crecimiento de producción energética, tener excedentes energéticos de independencia energética, que en el Ecuador lo teníamos. Antes del 2016 el Ecuador tenía independencia energética. Hay que ser absolutamente claro con el modelo que teníamos de delegación privada, de encontrar multinacionales que inviertan. Se hizo antes del 2014 y eso creo que generó una independencia energética donde en el Ecuador no se volvieron a ver apagones. Ahora, se ha perdido justamente esa línea por tanta rotación de ministros que a veces ni conocían del tema y tanta rotación de autoridades. Entonces, en el caso de Brasil, para ser muy claros, muchas veces hablamos de ideología política, de que generamos este tema de que se habla mal de las empresas públicas. En el Ecuador las empresas públicas están totalmente quebradas. Es más, EMCO está cerrada y todas las empresas han quebrado. Pero ¿desde cuándo? También valdría preguntarse, ¿no? Y responderse de paso. ¿Desde cuándo? Porque hay una visión y un liderazgo que les permita volverse eficientes. Lastimosamente había una ley del látigo que permita justamente ponerles en orden a gente que no encontraba una responsabilidad de compromiso con el país. Pero mire lo que hizo Brasil, y le voy a hacer llegar el documento. Brasil en los 90, viendo los apagones que hay de producción petrolera, ¿qué hizo inmediatamente? Comenzó a delegar a iniciativa privada, con un paquete accionario mayoritario del Estado, más del 51%. Ellos son dueños de las empresas, ellos manejan las empresas y ellos son los beneficiarios de las utilidades de las empresas. El resto de accionistas, que son Seguro Social, que son empleados de la empresa, pueden comprar acciones y si va ganando la acción, van ganando más. Ante esas circunstancias, ellos han logrado mitigar apagones. Petrobras pasaron a un modelo SA, como es Ecopetrol en Colombia, como es YPF en Argentina, como es Saudi Aramco. Y eso les va a permitir tener empresas públicas del Estado, como tiene Medellín, que son altamente eficientes. ¿Por qué? Porque les permite justamente mitigar algo que el Ecuador no está encontrando, que es reducir las ineficiencias que tiene cada empresa pública. La delegación privada es la visión con el gobierno corporativo que les permita abatir esos costos que muchas veces son los que están destrozando a las empresas. Entonces yo creo que ese caso es muy icónico, lo maneja en Brasil, gobierno de derecha, gobierno de izquierda, ni se topa, eso está generando, y le vuelvo a poner el ejemplo, una delegación privada del Banco del Pacífico, y yo creo que es una empresa que puedo ponerle como ejemplo de lo que se podría hacer en empresas públicas en el Ecuador, manteniendo el control, pero sobre todo haciendo que el Estado no siga siendo tan grande, tan obeso, y eso haga que la gente no pierda trabajos, porque en el largo plazo, si una empresa quiebra, ¿quién pierde? La gente que está trabajando alrededor de esta empresa pública. Claro, tomando en cuenta la diferencia entre el giro del negocio, ¿no? La banca, por un lado, y el sector estratégico como el petrolero, por otro, donde se van a manejar recursos que pertenecen a todas y todos los ecuatorianos. Nelson, muchísimas gracias, muy amable por haber aceptado la invitación a esta conversación, muy amable. A usted, Alexis, gracias por la invitación, feliz día para todos.